A ti lo que te La hace homosexualidad sexualidad es una enfermedad mental. Haces la voz. Feliz, Siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, ay, triste, sí. enojada. Dice que lo va a ¿Ves hacer, que pero al final no va a hacer Te nada. vuelves a equivocar. ¿Para qué lo haces? Si estás Lloras enfermo, todo eres el un día. tonto, Eres un histérico. menso, Eres una idiota. paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Lorena Álvarez y me acompaña Andrea Castellanos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y cómo te sientes con eso? El día de hoy queremos hablar un poco más acerca de este tema tan mencionado en la sociedad y en redes sociales, que es la ansiedad. Como comentamos en nuestro episodio anterior, la ansiedad se presenta de diferentes maneras en cada persona, se puede dar a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y bueno, es parte de la vida cotidiana o también puede ser parte de un trastorno mental que imposibilita en muchas ocasiones llevar nuestra vida plenamente. Y bueno, además de los distintos tipos de ansiedad o sus diferentes maneras de presentarse en cada persona, existen, como les mencioné, otros trastornos de ansiedad que comparten características entre sí, como el miedo y ansiedad excesivos, pero que son respuestas emocionales normales ante estímulos o situaciones de la vida. Y en ocasiones, o la mayoría de las veces, se presentan también con alteraciones conductuales específicas que afectan, al igual que la ansiedad generalizada, que es de la que hablamos, nuestra manera de vivir la vida y a lo que estamos acostumbrados, debido a la intensidad con la que se dan. Claro, el miedo y la ansiedad básicamente todos los presentamos en algún punto de nuestra vida como respuestas emocionales, pero ya como trastornos en sí que nos llegan a imposibilitar realizar ciertas acciones o desarrollarnos plenamente en diferentes áreas de nuestra vida, ahí es cuando ya es un trastorno y cuando ya hay que diferenciar y darle la seriedad necesaria a ese trastorno. Y para darle la seriedad necesaria es también importante que identifiquemos la diferencia entre la ansiedad en general con el trastorno de pánico, por ejemplo, que son dos conceptos que se suelen tomar como sinónimos normalmente, o que solemos creer que el trastorno de pánico equivale al trastorno de ansiedad en general y los vemos a veces como iguales. Entonces, pues quisiéramos explicar como estas diferencias en estos trastornos para que pudiéramos identificar bien cuál es el que se llega a presentar. Y bueno, en ambos vamos a tener percepciones como tal vez erróneas y también respuestas fisiológicas. ¿Y la diferencia cuál es? Bueno, en el trastorno de pánico se va a caracterizar porque nuestra percepción está distorsionada de la realidad y vamos a tener una incapacidad para comunicarnos o actuar. En este nivel de ansiedad o a este punto de un ataque de pánico o un trastorno de pánico, la persona pierde el control de sí misma y sobre su medio, o sea, lo que lo rodea, y va a necesitar ayuda profesional, teniendo manifestaciones fisiológicas como vómitos, sensación de asfixia, agitación psicomotriz, entre muchas otras. Por otro lado, entonces, la ansiedad grave se caracteriza principalmente por la incapacidad de la persona para concentrarse y por una percepción muy reducida de la realidad. Y fisiológicamente en nuestro cuerpo también se presentan ciertas respuestas, como la taquicardia, los dolores de cabeza, las náuseas, la respiración agitada, por ejemplo, ¿no? Entonces, para identificar como estos fenómenos que normalmente consideramos como sinónimos, los que no sabemos mucho a lo mejor del tema, hay que identificar entonces que la ansiedad en general o la ansiedad grave solo nos como imposibilita concentrarnos y nos hace como no percibir todo de la manera correcta. Pero por otro lado, el pánico, no el miedo normal, sino el pánico, el ataque de pánico como tal, es cuando ya se distorsiona por completo la realidad y la persona es incapaz completamente de concentrarse, de estar en sí mismo
y de controlarse a sí mismo y controlar estas reacciones fisiológicas que comentaba también Andrea. Los vómitos, la sensación de asfixia. No se puede en el trastorno de pánico o en el ataque de pánico controlar el propio cuerpo. Entonces así es como podríamos definir en primera instancia estos dos fenómenos que se suelen confundir acerca de la ansiedad como trastorno, la ansiedad generalizada y los ataques de pánico. Bueno, Lore, y ahorita que estás mencionando esta diferencia entre pánico, ansiedad grave, y que tú también mencionas que no es como el miedo como tal, el miedo que se podrá conocer tal vez como normal, digamos que, para ponerle en un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Yo soy una persona que le tiene miedo a hablar en público y me pone nerviosa cuando tengo que presentar un proyecto o dar una plática. ¿Cómo podría yo diferenciar ese miedo de ya que cruzó esta línea hacia ya sea ansiedad grave o ansiedad generalizada o hacia un ataque o trastorno de pánico? Sí, bueno, los nervios son normales ante estas situaciones que mencionas, ¿no? Pero cuando ya se vuelve un trastorno de ansiedad es cuando esos nervios o ese miedo te impide realizar eso que tienes que realizar. Cuando las sensaciones físicas de taquicardia, de náuseas, de respiración agitada son tan fuertes que no te dejan llevar a cabo esta actividad, no te dejan dar la plática. Entonces, cuando estas sensaciones físicas ya no te dejan, ya es un trastorno de ansiedad. Normalmente los nervios de exponer en público se superan fácilmente, ¿no? Pero cuando no se pueden superar, cuando de verdad se imposibilita, puede considerarse como un trastorno de ansiedad o incluso llegar a ser también un trastorno de ansiedad social, porque tiene que ver también con el hecho de que haya personas involucradas. Y se diferencia de un trastorno de pánico porque el trastorno de pánico, además de los síntomas fisiológicos que molestan, que no nos dejan continuar, el trastorno de pánico te hace como perder el contacto con la realidad por un ratito. Pareciera que te desconectas de todo, de ti y de los demás, y que es bien difícil volver a ti en ese ataque de pánico, ¿no? Y que además de la taquicardia, los nervios, la respiración agitada, pareciera que siempre está como este pensamiento o esta sensación subjetiva de que o me voy a volver loco, o voy a perder el control, o me voy a morir. Estos como sensaciones o pensamientos catastróficos son muy presentes en los ataques de pánico y son difícilmente controlables. Por eso es que es un ataque. ¿Sí? Es más como centrado y específico y se pierde el control por un ratito. A diferencia de las características fisiológicas de la ansiedad grave, que también te imposibilitan, pero te siguen como que sigues tú dentro de la realidad, pues conectada con el mundo. Sabes que no puedes dar la plática por la ansiedad, pero lo sabes. En el trastorno de pánico te desconectas. Ok, entonces si te entiendo, como nos lo explicaste, es el miedo, es como algo normal, se podría decir, los nervios que siente cualquier persona ante esta situación. Uh-huh. La ansiedad es como constante rumiación del pensamiento de que estoy asustada, tengo miedo, no lo voy a hacer, pero sigo ahí presente y sé por qué no lo estoy haciendo, mientras que el pánico ya es, me desconecté totalmente, ya no estoy ahí, ya estoy fuera de esa realidad y no puedo hacerlo. Claro. Entonces creo que si como englobamos todo esto, vamos a lo mismo que mencionábamos, ¿no? A fin de cuentas, cuando es un trastorno es porque ya te imposibilita llevar a cabo cosas de tu vida cotidiana o llevar a cabo o hacer más bien cosas que estabas acostumbrado a hacer o que podrías hacer si no sintieras o no tuvieras esta rumiación. Sí, claro. Y bueno, además de estos ejemplos que estamos dando acerca de la ansiedad generalizada y de los ataques de pánico, también existen otros tipos de trastornos de ansiedad que se suelen diferenciar entre sí mismos según el tipo de objetos o situaciones que inducen al miedo o que inducen a la ansiedad o a las conductas evitativas, ¿sí? O a este tipo de pensamientos catastróficos. Entonces, en general, en la mayoría de todos están presentes esos elementos: miedo, ansiedad, evitación, pensamientos negativos, catastróficos, pero se van a diferenciar entre ellos dependiendo de hacia qué sea esto.
Por ejemplo, esto que mencionabas acerca de el hablar en público también tiene que ver con la ansiedad social, porque es el miedo en específico a cuando hay gente, ¿no? Si tú dieras esa plática frente al espejo, a lo mejor no se te imposibilitaría tanto darla, pero el problema es cuando están las personas, ¿no? Entonces, dependiendo del objeto o la situación que induce a estas características de ansiedad, es como se van a diferenciar los diferentes trastornos que tienen que ver con esta. Bueno, y como dato curioso, muchos de estos trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. Entonces, si identificas alguno de estos síntomas que hoy vamos a mencionar en algún niño cercano a ti, lo más recomendable sería que desde chicos tuvieran tratamiento para evitar que este trastorno se extienda en la adultez y se desarrolle con una gravedad más alta. Y como otro dato curioso que lo podemos observar en las estadísticas de los trastornos mentales, es que la mayoría de estos trastornos de ansiedad aparecen más frecuentemente en las mujeres que en los hombres, casi a una proporción del doble en las mujeres que en los hombres. Tal vez por causas biológicas, genéticas, sociales, culturales. Hay un montón pues de razones, pero es como un dato curioso y que después también pareciera que esa percepción de que las mujeres tienen más ansiedad termina como encasillándonos en que nosotras somos las únicas que expresamos emociones y los hombres no, o que como fomentando estos estereotipos malamente pues de género, que las mujeres son las que sienten y los hombres no. Entonces, estadísticamente sí, las mujeres tienen más ansiedad, pero no significa que los hombres no la tengan, o que los hombres no puedan expresarla, externarla, compartirla o pedir ayuda. Claro, y creo que a veces estas estadísticas se pueden ver sesgadas justo por eso, ¿no, Lore? Tal vez como ellos no hablan de estas emociones y no hablan y no digo que sea lo general, pero algunos no hablan de ello, tal vez por ello en las estadísticas se vea esta diferencia y muchos simplemente se guardan esa ansiedad o estos sentimientos, los van reprimiendo debido a que el medio ambiente pues dice eso, ¿no? Eres hombre, no hables acerca de ello, que es totalmente algo equivocado, porque como seres humanos todos tenemos derecho y podemos expresar cómo nos sentimos. Claro, y estamos también aquí para romper esos estigmas del género en los cuales las mujeres sí pueden sentir y los hombres no. No se la crean, todos sentimos. Y bueno, tomando en cuenta esta diferenciación que hicimos, y debido a que existen distintos tipos de ansiedad, el día de hoy queremos explicarles los distintos trastornos que existen, así como por qué se originan o cómo se originan, cuáles son algunos de los síntomas y darles uno que otro ejemplo para que puedan reconocerlos en el día a día o saber cuando tal vez hay signos o focos rojos de este tipo de trastornos. Claro, y otra vez haciendo énfasis en que no se trata de hacer un autodiagnóstico, no se trata de decir si tengo, si soy, sino de identificar probables señales de alerta que nos pueden ayudar a prevenir y a llegar a un tratamiento en un mejor momento, pues. El primero dentro de esta clasificación de los tipos de trastornos de ansiedad es la ansiedad por separación, la cual normalmente se da de una mayor manera en los niños, pero que también puede persistir en los adultos. Y en este trastorno, la persona con ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego, en un grado en que esta ansiedad o en este miedo por perder a la otra persona es inapropiado para el desarrollo o le imposibilita seguir creciendo. Este miedo, normalmente que sienten los niños, siente que le puede pasar algún daño a esa persona por la que siente apego. Normalmente es hacia los papás o hacia el cuidador principal. O que puede haber alguna situación donde de pronto los pierda, donde de pronto se separen, y por lo que el sujeto o el niño en general va a comenzar a querer estar más con esas personas de apego por el miedo a la separación. Entonces, por ejemplo, si era un niño que ya dormía solo en su cuarto, cuando le llega ese trastorno de ansiedad por separación, a lo mejor va a buscar dormir con sus papás otra vez. Por miedo a perderlos, por miedo a que les pase algo, por miedo a que haya un terremoto, por ejemplo, y que todos mueran.
Entonces, esta ansiedad de perder a las personas de apego los llevan a desarrollarse o a dejar de desarrollarse, pues si ya habían logrado algo, lo comienzan a perder, esos avances que tenían. Entonces va a marcar retrocesos en el desarrollo, principalmente en la infancia. Y como decimos, también se pueden extender a la edad adulta, aunque comúnmente se ve más en los niños, pero también los adultos pueden sentir en ocasiones ansiedad por separación, por ya no estar con la pareja, por ya no estar con algunos amigos o alguna persona muy significativa para ese sujeto. Otro de los tipos de ansiedad es el mutismo selectivo, el cual se da comúnmente en niños y difícilmente en adultos. Y bueno, este se caracteriza por una incapacidad para hablar en situaciones sociales en las que se esperaría que hablara, ya sea en la escuela, en alguna reunión. Me refiero a reuniones como fiestas infantiles con sus compañeros, no como una reunión con adultos, porque en esta sí puede ser que a veces los niños se sientan intimidados y no hablen. Pero lo que sucede aquí es que el niño puede que sí hable en casa, pero en situaciones en la escuela o en una fiesta no habla, a pesar de que sí lo hace de manera regular con sus padres. Y esto puede llegar a afectarlo y tener consecuencias en logros académicos o bien alterar la socialización que se lleva a cabo durante esta edad. Otro de los trastornos de ansiedad es la fobia específica, en el cual se presenta un miedo excesivo hacia alguna situación o hacia algún objeto. Y estos son específicos y se les suele evitar. Yo les puedo ahí poner de ejemplo mi fobia específica. Yo le tengo una fobia terrible. ¡A las cucarachas! Sí. Y en este trastorno, pues, de fobia específica, el miedo, la ansiedad y la evitación están de forma persistente, pero desproporcionado al riesgo real. En sí, si se ponen a pensar, como en mi ejemplo, una cucaracha, ¿cuál riesgo real te pondría, no? Que si me preguntan a mí, yo diría, claro que es un riesgo totalmente, ¿no? Pero en sí, la fobia o la situación de evitación se da ante un estímulo que la persona considera súper peligroso, súper amenazante, súper mortal incluso, cuando es desproporcionado y el estímulo en sí no está tan riesgoso como se cree. Entonces, hay varios tipos de fobias específicas, por ejemplo, algún animal, como en mi caso, hacia algún entorno natural, hacia la sangre, hacia las inyecciones, hacia las heridas, hacia ciertas situaciones específicas, hacia ciertas circunstancias, pues, que son muy específicas, que hacen que la persona sienta que hay un riesgo muy grande cuando aquel estímulo realmente no es tan riesgoso o no es tan amenazante. Y creo que aquí sería importante diferenciar como el miedo, ¿no? Si tomamos el ejemplo de Lore, yo creo que es muy común que las personas le tengan miedo a las cucarachas. Creo que es más la regla que la excepción. Sin embargo, aquí lo que sería diferente es que pues tal vez alguien se va a asustar y va a correr y lo que sea, pero cuando tus reacciones son muy desproporcionadas, yo recuerdo una vez que estaba con Lore y casi brinca, casi se cruza la calle sin fijarse que había coches y todo. Cuando son muy desproporcionadas, eso es lo que puede llegar a ser una fobia específica. No es que le tengas miedo a algo y por eso sea una fobia específica, sino que reacciones de una manera muy desproporcionada a lo que realmente es el riesgo de lo que le tienes miedo. Como dices, casi hasta me pongo más en riesgo yo por huir de las cucarachas que por las cucarachas en sí. Ha habido días, yo me acuerdo de una vez también que estaba en la universidad y había una cucaracha y no entré al salón y me perdí una clase porque había una cucaracha. Entonces, eso es cuando ya es una fobia que te evita continuar en tu vida cotidiana y que te pone más en riesgo las conductas de evitación que el estímulo en sí al cual se le tiene ansiedad o miedo. Sí, claro, porque digamos, si hubiera sido un tigre el que está en el salón, entenderíamos que Lore no hubiera entrado a clase o que se hubiera cruzado la calle corriendo. Pero bueno, pues todos tenemos un poquito de esto en nuestras vidas. Unas cositas más que otras. Lo importante es identificarlos.
Otro de los tipos de ansiedad es la ansiedad social. Y bueno, como su nombre lo dice, esto tiene que ver con las interacciones sociales. La persona siente miedo o ansiedad ante este tipo de interacción, ya que siente o percibe como que en estas situaciones hay una posibilidad de ser examinado y que va a ser examinado de una manera mala y por ello evita como estar presente en reuniones, ya sea con personas conocidas o desconocidas. Puede inclusive que no se sienta cómodo de que lo estén viendo comer o tomar agua, lo que sea, cosas que tal vez nosotros hacemos y no estamos pensando en que alguien más nos está viendo, pues estas personas sí se sienten evaluados constantemente y, como les digo, con una connotación de que va a ser evaluado negativamente, y por ello esto va a llevar a una humillación o a que sea rechazado, o inclusive él cree que puede ofender a otros con sus conductas, entonces evita estas interacciones con otras personas. Y como les digo, a veces es inclusive con personas que conoce, pero no se siente cómodo, aunque se da más en ambientes desconocidos. Y lo más difícil de la ansiedad social es que no es que las personas sean asociales y que no les guste estar con esas personas, sino que realmente hay una preocupación porque las vayan a evaluar negativamente. No es que diga, pues no quiero socializar y ya, me encierro en mi cuarto y listo. Es un sufrimiento real por el decidirse si ir a un lugar o no donde va a haber gente, porque qué tal y qué piensan de mí, qué tal y qué van a decir, qué tal que me equivoco, qué tal que me caigo, qué tal que se dan cuenta de que estoy nerviosa, no sé, por ejemplo. Entonces no es simplemente que la persona decida evitar el contacto con la sociedad, sino que en sí tiene ganas, pues, de socializar, de estar ahí, de ir a la fiesta a lo mejor, de platicar con sus amigos, pero gana esta parte el que dirán, del miedo, de la vergüenza, de la sensación de que va a ser evaluado negativamente, y por eso es que evita las situaciones sociales. No por comodidad, pues, por decir, pues no me gusta socializar, me quedo encerrado, sino por este miedo y esta sensación tan abrumadora y difícil del sentir que algo malo va a pasar cuando estoy enfrente de los demás. Y es por ello que las personas, algunas de las que tienen ansiedad social, esto los incita a que consuman alcohol como una forma de desinhibirse y sentirse cómodos en situaciones que, estando tal vez en sus 5 sentidos, no es así. Pero esto puede llevar a otro trastorno que les mencionaremos a continuación. Y otro trastorno entonces de ansiedad vendría siendo el trastorno de pánico, que hace rato estábamos platicando acerca de qué es el pánico. Y entonces en la persona experimenta como ciertas crisis o ataques, que decíamos hace rato, y normalmente está intranquila o nerviosa de que le den nuevos ataques y que en estos ataques pierda el control, o este miedo a que otra vez venga la crisis y que en la crisis ya no pueda sobrevivir o sobrellevarla en esta ocasión. Entonces, las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intensos, que alcanzan su nivel máximo en cuestión de segundos, minutos, y que además vienen acompañadas de síntomas físicos y cognitivos. Entonces, échale el miedo más los síntomas físicos de taquicardias, de respiración agitada, de dolores de cabeza, de dolores en el pecho, más los síntomas cognitivos de pensamiento catastrófico, de sensación de perder el control, de sensación de volverse loco, de sensación de desconexión. Se vuelve una crisis, un ataque, un momento terrible para la persona que lo está viviendo. Algunas personas llegan a identificar cuáles son las situaciones que desatan este tipo de crisis. Eso creo que vuelve a la persona que esté más ansiosa de decir, estoy en esta situación que normalmente me dan crisis de pánico, y estar como más preocupada porque le den, y empeorar la crisis de pánico cuando llegue, porque ya no va a ser entonces solo la crisis de pánico, sino la ansiedad porque le dé y la ansiedad de perder el control. Sí, creo que lo que pasa en estas situaciones que tú dices, Lore, cuando las identifican, a veces anclan
determinada situación, a estos síntomas, y entonces ellos mismos, al estar pensando en esto, empiezan a generar esos síntomas sin darse cuenta. O sea, ellos mismos fisiológicamente van activando esto, creyendo que es la situación o el lugar en el que están, cuando realmente son ellos mismos que están predispuestos por el lugar en el que están. Y también no es que lo decidan, pues que digan, ay, ahorita me va a dar la crisis, pero que, como dices, se acostumbran tanto a que en esas situaciones pasen que hasta lo predisponen, ¿no? Entonces es muy diferente decir, ay, yo decido que ahorita me dé la crisis, pum, a decir, chin, se están juntando todas las circunstancias, siento que me va a dar, y te termina dando, ¿no? Y otro tipo de ansiedad que tiene que ver con, es decir, como situaciones específicas, es la agorafobia, en donde las personas se sienten ansiosas o temerosas ante alguna de las siguientes situaciones, como usar el transporte público, encontrarse en lugares cerrados, estar en donde haya una multitud o encontrarse solos fuera de casa. Esto se debe a que lo que les da miedo es sentir que les va a ser difícil escapar del lugar en donde estén o no van a poder pedir ayuda en caso de necesitarla. Y porque la persona tiene miedo a que va a presentar síntomas similares a los de una crisis de pánico por estos pensamientos que tiene constantemente, lo que le lleva a que tengan pues miedo o ansiedad, y por ello evitan las situaciones anteriormente mencionadas, o si se dan o tienen por algún motivo que, por ejemplo, en un transporte público, van a requerir la presencia de un acompañante para sentirse seguros. Y ahorita que te escuchaba, Andrea, pensaba que ahorita en estos tiempos de pandemia, este puede ser un trastorno medio normal, porque en sí varias personas tienen miedo a estar afuera, a encontrarse con personas, a estar en una multitud, a estar en un lugar cerrado, no porque necesariamente estén desarrollando un trastorno de agorafobia, sino porque la situación de la pandemia nos hace tener ese miedo a estar en contacto con otras personas, por el miedo también al contagio, por el miedo al virus, por el miedo al desarrollo de una enfermedad y a morir, ¿no? Por esta. Entonces pensaba que será interesante para nosotros como psicólogos, si por ahí nos escuchan también psicólogos, que lo pensemos juntos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con este trastorno que se desarrolla a lo mejor por la pandemia? Y pues que será interesante investigar acerca de esto, ¿no crees, Andrea? Sí, de hecho, justo cuando le estabas diciendo, creo que mientras leo las situaciones en las que podría causar miedo a las personas o ansiedad a las que tienen este trastorno, pues prácticamente son las mismas situaciones de las que muchas personas evitan hoy en día por la pandemia, y que posiblemente lo que antes se veía como un trastorno y es nuestra nueva normalidad. Creo que la diferencia es que ahorita es parte de la normalidad y no sería un trastorno porque sí hay un peligro real, pues. O sea, el miedo o la amenaza es real. Hay un virus, hay una pandemia, pero pensaba que en algunas personas la amenaza es como más fuerte aún, el miedo y la ansiedad es más fuerte aún y les imposibilita adaptarse a una nueva normalidad. Entonces, sí hay una amenaza real ahorita, pero nos tenemos que adaptar a seguir con ciertas situaciones de la vida y a lo mejor podemos tener ciertos rasgos de agorafobia por no querer contagiarnos o por tener un miedo excesivo ante esta situación. Sí real, pero de manera excesiva, pues. ¿Sí me explico? Sí, y creo que aparte de lo que tú mencionabas de que sería importante cuestionarnos e investigarlo como psicólogos, si nos ponemos a pensarlo, esto también nos lleva a cuestionarnos algo muy importante, que es realmente la normalidad, porque antes esto se veía como algo fuera de la normalidad, pero entonces también nos damos cuenta que la normalidad o lo que se ve como normal o no cambia de acuerdo al contexto social, al contexto mundial, al contexto histórico. O sea, realmente puede que en algún punto esto no se vea ya como un trastorno por la situación que estamos viviendo. Entonces,
qué sería realmente la normalidad. Podríamos llegar a quitar este trastorno de la lista de trastornos de ansiedad porque es normal tener miedo de salir, de estar en una multitud, de encontrarse en lugares cerrados, porque hay una amenaza normal. Entonces, pues está para pensarse, ¿no? Los invitamos a que también se cuestionen la información que les damos nosotros. Nada es absoluto y es importante también tener eso en cuenta. Y por último, otro tipo de trastorno de ansiedad es el que se da inducido por alguna sustancia o por algún medicamento. En este se siente la preocupación o el miedo de ponerse mal cuando se retira un medicamento o una sustancia, que este tipo de trastorno de ansiedad suele aparecer sobre todo en las personas que tienen una adicción a sustancias, que sienten que si se retira la sustancia se van a poner mal o que se van a intoxicar o incluso al revés, ¿no? Una persona que está sana, que va a un hospital, siente que si se le da un medicamento se va a intoxicar o se va a poner mal. Entonces, este trastorno inducido por sustancias tiene que ver con la sensación de que o quitar la sustancia te va a hacer daño o recibir una sustancia también te va a hacer daño y por eso se siente la ansiedad o el miedo o se dan las conductas evitativas que nos alejan a lo mejor de esto que nos puede beneficiar más. Y bueno, tomando en cuenta que ya conocemos más acerca de los tipos de ansiedad, los trastornos que puede haber, nuestra parte muy importante es las herramientas y que sepan qué podemos hacer en caso de identificar alguno de estos. Y en este caso es muy importante dejar en claro que es importante asistir a psicoterapia, ya que estas situaciones, al ser trastornos como tal, requieren de un especialista y una intervención como tal de un profesional de la salud que no podemos nosotros hacer desde nuestra casa. Si bien existen algunas técnicas que pueden ayudarnos en algún momento que tengamos una crisis de pánico o que no tengamos forma de tener la ayuda de un profesional, lo ideal es que sí llevemos un tratamiento como tal de la mano de profesionales. No siempre requerirá el consumo de medicamentos, en ocasiones sí será así, pero sí recomendamos ampliamente en estos casos que vayan a terapia. Claro, no es tan simple como a lo mejor en otras situaciones más de la vida cotidiana, más sencillas. Esto es un trastorno y hay que darle la seriedad y hay que darle el tratamiento necesario también. Una de las técnicas que sí podemos recomendar para casos de ataques de pánico, por ejemplo, para calmar la crisis en ese momento y después acudir ahora sí a algún tratamiento, es esta técnica de respiración antipánico. El primer paso es conocer cómo se da normalmente nuestra respiración cuando no estamos en un ataque de pánico, ¿sí? Para esto también les dejaremos ahí en nuestras redes sociales un post donde explicaremos cómo es la fisiología de la respiración. Pero hay que entender las partes del sistema respiratorio que entran en juego, desde la nariz, la faringe, el esófago, los pulmones, el diafragma, y cómo usamos cada una de estas partes para respirar, siempre de manera automática, pero en este caso de hacer esta técnica de respiración antipánico de manera consciente. Entonces vamos a comenzar haciendo un ejercicio de hiperventilación, donde conscientemente nos vamos a obligar a respirar de manera rápida, entrenándonos en hacer una respiración abdominal o diafragmática, que les dejaremos también esas técnicas en nuestras redes sociales. Haciendo después esta hiperventilación, vamos a intentar controlar de que la respiración cada vez sea más lenta. Entonces vamos a comenzar a hacerlo rápidamente, hiperventilando y haciéndolo cada vez más lento hasta realizar una respiración en promedio de 10 respiraciones por minuto, hasta que nuestra respiración sea completamente tranquila, consciente y controlada. Esto ayuda mucho en los ataques de pánico porque uno de los principales síntomas fisiológicos justamente es la respiración agitada. Entonces, cuando una persona va identificando que le va a dar un ataque de pánico, que se va a presentar una crisis, es bueno o es recomendable hacer este ejercicio de hiperventilación para que la respiración agitada sea consciente, sea provocada y por eso mismo controlada y que vaya ralentizándose poco a poco hasta que sea una respiración tranquila que vaya a evitar el ataque de pánico. Y después de esto, cuando la persona ya está más en control,
ya puede acudir ahora sí a un tratamiento, a buscar a un profesional, porque esto solo calma el síntoma en el momento. Pero si no se trata el trastorno como tal, seguramente aparecerá de nuevo después. Y este tipo de técnicas, como la que nos comenta Lore, es importante practicarlas cuando estamos tranquilos y calmados para que en el momento que llegue la crisis, si no contamos con la ayuda de un profesional, podamos tenerla como un hábito o un reflejo, que ya sepamos cómo realizar esta respiración sin necesidad de mucho esfuerzo y que entonces pueda ayudarnos a encontrar la calma en esos momentos. Y ya para terminar, entonces, es importante que vayamos identificando si alguno de estos trastornos de ansiedad que mencionamos el día de hoy los presentas tú o lo presenta algún ser querido, algún amigo, algún familiar, para ir identificando los síntomas primero y acudir a buscar ayuda profesional, como decíamos. Y vamos a hacer siempre mucho énfasis en esto, aunque suene a lo mejor un poco repetitivo o redundante, en que es importante también pedir ayuda, porque a veces solo la persona que se da cuenta de su propio trastorno o del trastorno de alguien más es la única persona que sabe. Y si no lo externa, no habrá manera de que otra persona lo ayude. Entonces, vamos rompiendo el estigma de pedir ayuda. Y si ya el día de hoy, en este podcast, identificaste alguno de estos trastornos, alza la voz, pide ayuda, contáctanos por nuestras redes sociales y nosotros te contactaremos con el profesional de la salud más adecuado para tu caso. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales @y cómo te sientes con eso en Facebook e Instagram, en donde constantemente estamos dando información acerca de estrategias que pueden ayudarles en diversas situaciones de la vida cotidiana y sobre todo a crear este espacio también de diálogo para romper, como dice Lore, los estigmas en torno a la salud mental. ¡Nos vemos!